Hola. Hace una semana se me ocurrió preguntar en Twitter que si alguien querría ver un video en el que yo explicara algún tema de derecho administrativo, y contra lo que esperaba, la verdad es que mucha gente me comentó que sí le gustaría ver un video donde explicara alguno de estos temas. Las opciones que me dieron eran muchas, fue muy variado, pero la que recibió más comentarios era hablar de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, gracias a que lo pidieron y que no sé en qué embrollo me iba a meter, el día de hoy les traigo este video sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Pues bien, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado, normalmente hacemos referencia a un fenómeno muy específico, es decir, hablar de esto podría implicar distintos tipos de responsabilidad, pero cuando se toca el tema tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, hablamos realmente de responsabilidad extracontractual patrimonial del Estado. ¿Por qué extracontractual? Porque en aquellos casos en los cuales la autoridad o el Estado causa un daño a los particulares con motivo de su actividad contractual, el régimen jurídico aplicable es distinto. Es, por ejemplo, el contenido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos. También es distinto de aquella responsabilidad de indemnización derivada de la actividad lícita del Estado. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, expropiación. Expropiación es un caso clásico de responsabilidad lícita del Estado. ¿Por qué? Porque se encuentra una norma habilitante de una conducta, una norma que permite quitarle un bien a un particular por causa de utilidad pública, y si bien se causa una afectación, esa afectación está prevista en el ordenamiento como válida, incluido la indemnización que se debe dar al particular por esa afectación. Es más, ese es el ejemplo más drástico de una responsabilidad patrimonial lícita. ¿Por qué? Porque no nada más causa un daño, elimina el derecho por completo, es una potestad de tipo ablatorio. Pero la regulación de estas dos claramente es muy distinta de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la responsabilidad extracontractual. ¿Okay? Pues bien, el concepto que tenemos para responsabilidad extracontractual patrimonial del Estado es aquella obligación a cargo del Estado de reparar los daños que causa con motivo de su actividad. Ahora vamos a ver en qué consisten estos elementos. En primer lugar, se trata de una obligación en su sentido más tradicional, entendida como consecuencia de la existencia de un derecho subjetivo. ¿Qué es esto? En su entendimiento más tradicional, el derecho subjetivo es aquel que se encuentra en una norma que reconoce a un obligado de un lado y a un facultado para exigir esa obligación. En nuestro derecho, el artículo 109 de la Constitución establece que los ciudadanos, las personas, tendrán derecho a que se les repare el daño que se ha causado por el Estado. Es decir, identifica claramente un obligado y un legitimado para exigirlo. Por eso tiene la estructura de un derecho subjetivo con base en la Constitución. Y esto es bien importante porque nos va a dar el estándar de control de este tipo de responsabilidad. Es decir, hay responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en los casos en los que no existe una ley que lo regule, que todavía es el caso de un par de estados en el país, como en aquellos casos en los que se encuentra emitida una norma que regule este derecho, la norma constitucional permite controlar cómo está regulado. Y en ese caso, por ejemplo, si introdujera limitaciones que exceden al derecho, la Corte o los tribunales en materia de amparo, inclusive los contenciosos administrativos, podrían llegar a controlar la regulación establecida. Esa es una de las ventajas que tiene una base en la Constitución. El segundo tema con el que nos encontramos en esta definición es el concepto de Estado, porque Estado en efecto abarca a todas aquellas autoridades que se encuentran dentro del país o de un Estado entendido como provincia, disculpen el uso, pero como referencia en cuanto a entidad federal. Okay. Esta responsabilidad es exigible a la totalidad de los órganos o poderes que integran el Estado. En principio no. Nuestra Constitución habla de una responsabilidad que deriva de la actividad administrativa. Por lo tanto, estaríamos hablando en principio de una responsabilidad exigible única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. Esto significa que en principio este fenómeno no está reconocido como aplicable a las funciones legislativas jurisdiccionales. Quedaría pendiente el tema de los organismos con autonomía
constitucional. Por ejemplo, Banco de México, el INE, la COFESE, el IFETEL. ¿Qué pasa con esos órganos? Toda vez que la Constitución formule este derecho en indicación a la actividad administrativa, podremos entender fácilmente que hablamos de la función más que de los órganos. De esta forma, la actividad administrativa irregular de los OCAS podría ser sujeto a causar responsabilidad patrimonial del Estado. No cabe duda que lo sería así para el Poder Ejecutivo, y con esa misma base podríamos decir que la actividad administrativa irregular del Legislativo o el Judicial podría también causar este tipo de responsabilidad. Esto, cabe aclararlo nada más para que lo tengan en cuenta, no es así en todas partes. La tendencia va a reconocer que también hay una responsabilidad patrimonial a cargo del Estado por las funciones de tipo legislativo y jurisdiccional. Legislativo en casos en donde, por ejemplo, una empresa que ha hecho una gran inversión de acuerdo a un marco jurídico proyectada en un tiempo prolongado y que con posterioridad ese marco jurídico sufre una modificación sustancial, podría llegar a dar lugar a una responsabilidad a cargo del Estado por una función de tipo legislativo. Pasa lo mismo con la función jurisdiccional. En países como Colombia ya se reconoce el derecho de la persona que se encuentra privada ilegalmente de su libertad, es decir, alguien que enfrenta una acusación penal y que en principio es sometido a una prisión preventiva y que con posterioridad es liberada, tiene derecho a recibir una indemnización por ese tipo de conductas. Entonces, la tendencia va a ampliar la responsabilidad del Estado a las distintas funciones que se encuentran dentro del Estado. Vale la pena tener por ahí. El tercer elemento que tenemos que tocar es qué se entiende por reparar. Y en el contexto del sistema actual, la reparación es igual a una indemnización en capital. Es decir, la reparación de este tipo de responsabilidad no incluye la restitución de las cosas al estado en el que se encuentra. Eso forma parte de otro tipo de procedimientos, por ejemplo, el contencioso administrativo o el juicio de amparo. En cambio, una vez que no es posible restituir la situación, hablaríamos de la oportunidad de solicitar una reparación. ¿Okay? Entonces, hoy por hoy, este tipo de responsabilidad se encuentra limitada a la búsqueda de una indemnización que restituya en monetario al afectado. Cabría preguntarse si los procedimientos de responsabilidad patrimonial son aptos para otro tipo de indemnizaciones o para otro tipo de reparaciones de daño causados por el Estado. Por ejemplo, violaciones en materia de derechos humanos. Como ustedes saben, en términos del artículo primero, cuando hay una violación de derechos humanos, además del deber de restituir, indemnizar, habría la necesidad de tomar medidas de no repetición. ¿Es este procedimiento de responsabilidad apto para este tipo de violaciones? No lo es. No sé si llega al grado que tengamos que considerar que las leyes actuales de responsabilidad son inconstitucionales por no responder a ese grado, vale la pena dejarlo ahí como nota, en lo que sería una especie de inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Por qué? La reforma que introdujo el concepto a nuestra Constitución es del 2002, que entró en vigencia en el 2004. En cambio, las reformas en materia de derechos humanos que imponen este tipo de deberes de solución vienen del 2011. Entonces, las normas que fueron expedidas con posterioridad al 2004, pero con anterioridad al 2011, quizá podríamos hablar de una especie de inconstitucionalidad sobrevenida en ese aspecto. Dudas, porque al final del día hay normas que regulan la indemnización o reparación para víctimas que parecen ser más adecuadas. Sin embargo, no echen en saco roto, la realidad es que este procedimiento sirve para cuestiones adicionales a la violación a derechos humanos. Entiendo, todas las violaciones que impactan o todos los daños que se nos causan impactan de alguna u otra forma, más directa, menos directa, a un derecho humano. Pero lo cierto es que
me parece que podemos hablar de afectaciones en las cuales no necesariamente hay una afectación de derecho humano, que podrían ser reparables a través de esta vía, y entonces la responsabilidad patrimonial se vuelve una vía adecuada para otro tipo de daños que no involucran la afectación de derechos humanos. Entonces, por eso vale la pena tener en cuenta que a pesar de sus deficiencias en la reparación integral, la responsabilidad patrimonial como indemnización puede ser una vía adecuada para otro tipo de irregularidades. Bien, el siguiente elemento es que exista un daño, y este daño tiene que ser directo y además debe ser medible, es decir, no hay reparación por daños que resultan indirectos, ni hay reparación por daños que no se pueden cuantificar. Se encuentra íntimamente ligado a esta reparación e indemnización. Uno realmente puede hacer valer cualquier tipo de daño, ya sea a derechos o intereses, aguas porque la Constitución habla de daño a bienes o derechos, pero la realidad es que en el contexto cada vez más amplio de cómo entendemos los derechos subjetivos y los intereses, termina siendo lo mismo. Lo importante es la acreditación de un daño, y este es un tema principalmente probatorio. Tengo que poder demostrar en el procedimiento de que se trata que estoy sufriendo o que sufrí una afectación como consecuencia de la actividad del Estado. Y esto me lleva al último elemento de los que señalé ahí. El daño debe ser consecuencia directa de la actividad que estamos imputando en el Estado, es decir, debe haber una causalidad. Y esto nuevamente es un tema de tipo probatorio. ¿Cómo puedo acreditar yo que el daño sufrido es consecuencia de anexo causal de la actividad del Estado? Estos dos, por eso, son los temas más álgidos cuando hablamos de responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado, y por eso lo señalo aquí, porque aquí va a estar la parte más compleja de tratar este tipo de temas. Tener que acreditar un daño y que ese daño se encuentre directamente ligado a la actividad del Estado. Y bueno, la verdad es que he hecho un poco de trampa por aquí porque he estado hablando de la actividad del Estado de forma general, la actividad administrativa, y he mencionado varias veces la palabra irregular, pero no he explicado en qué consiste esto de la irregularidad. Es clave, a mi gusto, que tengamos un buen concepto de lo que se entiende por irregularidad. Concepto que, por cierto, hoy en términos de la jurisprudencia a mí no me parece adecuado. Irregularidad va a ser toda aquella conducta que no se encuentra adaptada al marco jurídico. Y esto parece sonar como ilegalidad. No es lo mismo. ¿Por qué? Y aquí está, por ejemplo, el problema de la jurisprudencia hoy. La jurisprudencia parece entender que no todo acto ilícito es irregular, y me parece que el entendimiento debería ser al revés. No toda irregularidad necesariamente es ilícita. ¿Por qué la Corte y los tribunales lo entienden así? ¿Por qué hablan de que el ilicitud es mayor a la irregularidad? Tanto la Constitución como la ley, al menos la federal, al regular la responsabilidad del Estado, dice que la ilicitud del acto declarada por un tribunal no conlleva por sí misma la existencia de una responsabilidad patrimonial a cargo del Estado. Y esto puede ser válido. ¿Por qué? Porque hablamos de la existencia de la necesidad de acreditar un daño. No necesariamente todo acto que tenga algún vicio de licitud, que por lo tanto sea ilegal, va a causar un daño. En esta lógica es completamente válido decir que no todo lo ilícito causa un daño. Pero el problema de la jurisprudencia ha sido que entienden esto como en mayor grado, de forma tal que uno tiene que pasar por la tortura de anular un acto y luego con la anulación ir a reclamar la responsabilidad, en donde además habrá que acreditar el tema del daño. Es decir, ya tengo una actividad irregular, pero además causó un daño. Esto es lo que se desprende más o menos implícito de esto. Pero lo cierto es que valdría la pena pensar este marco jurídico en otra clave que es más acorde al tipo de derecho que estamos hablando.
Pero insisto, me parece que si queremos entender bien este derecho y darle una buena forma acorde a la Constitución y a los derechos humanos, debemos entender que la irregularidad es más amplia que la ilicitud. Es decir, puede haber actos lícitos que sean irregulares. Y esto es bien importante. Ejemplo más sencillo. Si el día de hoy promueven un acto por el cual me clausuran y esa clausura no la peleo dentro de los 15 días, en el juicio de amparo, los 30 en los contenciosos administrativos, esa clausura técnicamente es lícita, porque no va a haber un acto que la anule. Esa conducta podría acreditar una irregularidad. Sí, sí lo podría. Y me parece que es por aquí donde debe empezar a hacer esta distinción entre licitud y irregularidad, o licitud y irregularidad, porque puede haber actos que siendo lícitos sean irregulares. Y la jurisprudencia tiene que empezar a separar esto, porque de otra forma lo que nos llevaría a aceptar que un acto lícito no puede ser irregular es que siempre te va a llevar a tener que promover una instancia jurisdiccional, que en México son relativamente tortuosas, pasar 1, 2, 3 años en juicio para obtener una declaración de la ilegalidad, que quizá revoque o no el acto, y luego con eso ya podría presentarle. Y estamos hablando de otro procedimiento largo, porque vamos a tener que acudir primero ante la autoridad administrativa y en su sede pedirle que nos indemnice, pasar por el procedimiento y luego muy probablemente vamos a tener que llegar a otro juicio, al contencioso administrativo, para impugnar la determinación que tome la autoridad en el caso de indemnización. Entonces, por eso, aguas con el tema de actividad irregular y pongamos atención hacia dónde va. Yo insisto mucho, realmente estamos haciendo mucho énfasis en irregularidad, en ilicitud, en causalidad, etc. Pero la tendencia va, al menos los colombianos, que es el país más avanzado en el tema en Latinoamérica, a hacer énfasis en el daño. ¿Por qué? Porque debería haber un principio de derecho que nadie está obligado a soportar un daño. Si decimos que sí está obligado a soportarlo cuando es lícito en todos los casos, el problema es que entonces basta que el legislador cree una norma que autorice crear el daño y entonces vamos a empezar a agotar las posibilidades de indemnizaciones. Insisto, hoy por hoy como está regulado así funciona, pero la tendencia va enfocada a centrarse única y exclusivamente en el daño. De esta forma, esta responsabilidad es una responsabilidad por acto irregular, que insistimos, es mayor que acto ilícito, y se exige de forma directa y con causa objetiva. Estos son los dos elementos que no se encuentran en la definición, pero que vale la pena poner la atención. Primero, es una responsabilidad directa del Estado. ¿Qué es esto? Que el Estado responde antes que el servidor público que causa la afectación. La responsabilidad subsidiaria es quizá una versión anticuada de la responsabilidad patrimonial del Estado, era el tipo de responsabilidad que teníamos regulada en los códigos civiles. Lo cierto es que, entendido bien el concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿por qué si uno de sus agentes me causa una afectación, yo tendría que ir a reclamarle al agente? Lo lógico es que le reclame al que se encuentra atrás de la gente. Por eso la responsabilidad patrimonial es una responsabilidad de tipo directa. Y el otro tema, y va muy ligado a lo que comentaba ahorita del daño y la irregularidad, es que es una responsabilidad de tipo objetivo. Es decir, no se requiere acreditar el dolo, la mala fe, la negligencia del servidor público, de la administración pública. Lo que se debe acreditar es el daño. En su caso, será la autoridad quien deba de acreditar que el daño no se causó o que hubo una causa justificada para la causación del daño. Eso nos deja, insisto, con un concepto de responsabilidad que se exige cuando hay una actividad irregular y se exige de forma directa por razones objetivas, es decir, acreditación del daño sin necesidad de la conducta. Bien, ese es el concepto en general. De esta forma, lo que quiero decir es que cuando ustedes o sus clientes sufren una afectación en sus derechos o intereses por causa del Estado, entendido como función administrativa, podrían ir a reclamar al Estado que los indemnice en estos casos.
Y a manera de cierre, quiero darles una justificación teórica de este tema, en el sentido de qué pasa más allá de lo que la Constitución establece. Porque esto es importante. No todos los países tienen establecido en su Constitución este derecho, y como quiera, en Latinoamérica es un hecho que existe la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de su regulación en la Constitución. En México ha existido, inclusive antes del 2004, había casos en los que los particulares iban y demandaban al Estado y recibían indemnizaciones. Es decir, hay algo por ahí atrás que nos permitía reconocer que el Estado tiene que hacerse cargo de eso. El tema de las construcciones es que normalmente, cuando carecen de una norma en la Constitución, se han hecho por analogía al derecho civil o a la teoría general del derecho, en el sentido de, pues nadie está obligado a soportar nada. Pero si contextualizamos esto en el marco de un Estado de Derecho, y entendido el Estado de Derecho como aquel en el cual todos los sujetos se encuentran sometidos a la Constitución y sus normas, entonces me parece que podemos encontrar un fundamento que permita optimizar este derecho. ¿Qué implicaciones tiene vivir en un Estado de Derecho? Principalmente tiene tres. Primero, cuando el Estado, que es el legitimado para emitir un marco jurídico, lo emite, lo primero que hace es una autovinculación. Es decir, el Estado emite el marco jurídico, pero al mismo tiempo acepta que lo va a cumplir. Esto va a generar claramente el principio de legalidad. Aunque el Estado es el que genera las normas, el mismo Estado es el que los cumple y de esta forma está autovinculado sobre ello. El segundo es que implica una heterovinculación, es decir, el Estado emite el marco jurídico, pero no nada más lo emite para él, lo emite necesariamente para todas las personas que integran la sociedad en la cual se encuentra este Estado. Entonces estamos heterovinculados. La necesaria consecuencia entre autovinculación y heterovinculación es que tenemos o deberíamos tener una confianza en el sistema para hacer valer estas normas autovinculantes y heterovinculantes. Es decir, esperamos que existan garantías. ¿Cuáles son las dos garantías más generales? La existencia de un derecho de acción y la consecuente tutela judicial efectiva. Muy bien. Si consideramos que estos tres son las bases de la construcción de un Estado de Derecho, necesariamente se generan tres consecuencias a cargo del Estado. ¿Cuáles son esas tres consecuencias? Y que van a constituir como el presupuesto de validez de toda la actividad estatal. Primero, el Estado tiene una obligación de no hacer. ¿En qué consiste esa obligación de no hacer? Que el Estado no va a actuar si no hay algo que le permita hacerlo. Es la base del principio de legalidad. Lo segundo, y va íntimamente ligado al 3, a las garantías. El Estado tiene una obligación de hacer en cumplimiento de las normas generadas y deberá de generar los andamiajes necesarios para hacer valer las normas. ¿Hasta ahí vamos bien? No hacer, hacer. ¿Cuál es la consecuencia última? Si el Estado incumple estos dos, va a generar una consecuencia legal. El Estado está obligado, cuando incumple con los principios a los que se encuentra vinculado, es decir, porque incumplió los principios de legalidad o porque no satisfizo las obligaciones que tenía de hacer, necesariamente está obligado a dar una reparación. Insisto, ¿por qué me parece bien importante que partamos de esta base teórica? Porque es una forma totalmente distinta de entender un derecho como este. Implica no pensar en casos limitados como que hay ilegalidad y además irregularidad. El daño en este caso es así. Hay que pensarlo en clave de en dónde falló el Estado y en ese fallo qué consecuencias puede tener. Pues bien, yo espero que les haya gustado el tema. Es una exposición muy sencilla. Obviamente hay muchas particularidades alrededor de todo esto, pero una plática introductoria. Si me dejan sus comentarios en el video, si me mandan comentarios, con gusto puedo abordar temas más concretos. Muchas gracias. Y a todo esto, la otra cosa que me comprometí a internet es que iba a grabar el video con una playa de Star Wars, pero sé que a muchos de los más tradicionales no les gusta ver abogados que no estén en traje. Yo hice una mezcla ahí entre traje y playa de Star Wars, para que no digan que no cumplo lo que prometo.
Urrutia Ángeles, Derecho Administrativo.